¿Sabías que se puede entender muchísimo mejor la Biblia si la estudiamos siguiendo una cronología? O sea, en base al orden en que fue organizado el canon bíblico. Mire, desde Adán hasta Jesús, cada personaje y evento pues tiene su lugar en la historia, y crear una cronología bíblica nos va a ayudar muchísimo a ver muchísimo mejor también el plan de Dios en su orden, como si fuese un gran mapa divino. Así que, mis amados, permítanme mostrarles un resumen de eventos bíblicos desde el inicio de la creación hasta la venida y crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, donde la Biblia está relatando una larga serie de eventos que son claves que marcan la historia de la salvación. Así que, mis amados, prepárense, porque aquí les voy a dejar 11 periodos en su orden cronológico con los eventos más significativos mencionados en las Sagradas Escrituras y la manera en que se conocen comúnmente. Así que, manos a la obra, comenzamos. El primer periodo, la creación y la caída del hombre. Aquí tenemos en primer lugar la creación del mundo y del hombre, Génesis capítulo 1 y 2. En segundo lugar, la caída de Adán y de Eva, Génesis capítulo 3. En tercer lugar, la expulsión de ambos del Edén. Ahora, estando Adán y Eva fuera del Edén, pues comenzó la segunda etapa, que comprende lo siguiente: los primeros patriarcas y el diluvio. Ahora, los primeros patriarcas antes del diluvio fueron los siguientes: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enot, Matusalén, Lamec y Noé. Y en esta segunda etapa, pues en primer lugar Caín mata a Abel, Génesis capítulo 4. En segundo lugar está el nacimiento de Set y la genealogía hasta Noé. En tercer lugar, la corrupción de la humanidad y la declaración de Dios de raer, eliminar, destruir a los hombres a causa de su constante maldad, Génesis capítulo 6. En cuarto lugar, el diluvio universal, Génesis del 6 al 9. En quinto lugar, el pacto de Dios con Noé, donde Dios establece el arco iris como señal del pacto. Entonces, llegamos a la tercera etapa, la Torre de Babel y la división de lenguas. Aquí tenemos la construcción de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11 y la confusión de las lenguas y la dispersión de los pueblos. Pues llegamos a la cuarta etapa, los patriarcas de Israel después del diluvio hasta Abraham. Y aquí tenemos, mire, a Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Pelec, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abram, que Dios le cambió el nombre a Abraham. Entonces, en primer lugar, el llamado de Abraham, Génesis capítulo 12. En segundo lugar, pacto con Abraham, la circuncisión y la promesa y la descendencia. En tercer lugar, el nacimiento de Isaac. En cuarto lugar, el sacrificio de Isaac como prueba de fe, Génesis capítulo 22. En quinto lugar, el nacimiento de Jacob y Esaú. En sexto, Jacob se convierte en Israel. Séptimo, José es vendido por sus hermanos, llevado a Egipto, y los eventos en torno a la vida de José como instrumento escogido por Dios para preservar a su pueblo. Y llegamos a la quinta etapa, el éxodo y la ley. En primer lugar, Israel en Egipto, la etapa de esclavitud. En segundo lugar, nacimiento de Moisés. Tercero, Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3. En cuarto, las 10 plagas de Egipto. En quinto, el éxodo de Egipto, o sea, la salida del pueblo escogido de Dios hacia la tierra prometida. En sexto, paso del mar rojo. En séptimo, entrega de la ley a Moisés en el Sinaí, los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20. En octavo, el becerro de oro. Y en noveno, la peregrinación de Israel durante 40 años en el desierto. Ahora, la sexta etapa, conquista y establecimiento en Canaán. En primer lugar, la muerte de Aarón, de Moisés y liderazgo de Josué. En segundo lugar, la conquista de Canaán. En tercero, periodo de los jueces, que fueron 15 jueces en total, entre los que estaban Otoniel, Débora, Sansón, Jefté, Gedeón, Elí, Samuel, entre algunos otros. Y específicamente este último, Samuel, también fue el último juez y además profeta quien ungió a los primeros reyes de Israel. Ahora, llegamos a la séptima etapa, el reino unido de Israel. En primer lugar, la labor de Samuel como profeta y juez. En segundo lugar, reinado de Saúl, que fue el primer rey de Israel. En tercer lugar, reinado de David. En cuarto, pacto con David, que es la promesa de un reino eterno. En quinto lugar, el reinado de Salomón y la construcción del templo. Octava etapa, el Reino Unido y los profetas. En primer lugar, la división del reino, Israel en el norte y Judá en el sur. En segundo lugar, las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, entre algunos otros, en la etapa preexilio. En tercer lugar, la apostasía, la idolatría y las advertencias de juicio. En cuarto lugar, la caída del reino de Israel en el 722 a.C. a manos de Asiria. Y en quinto lugar, la caída del reino de Judá y la destrucción del templo en el 586 a.C. a manos de Babilonia con Nabucodonosor. Y llegamos a la novena etapa, el exilio y el retorno. Esta es la etapa del exilio en Babilonia. En primer lugar, la profecía mesiánica durante el exilio. Aquí tenemos a los profetas Ezequiel y Daniel, además de Ageo, Zacarías, Nehemías y Malaquías.
Otro cuya labor también fue de gran importancia fue el del escriba Esdras. Tenemos que tomarlo siempre en cuenta. En tercer lugar, la reconstrucción del templo, dando lugar a lo que sería el segundo templo. Y atención aquí porque llegamos a la 10ª etapa, que es el periodo intertestamentario o periodo de silencio que también se conoce. Esta es una etapa en la cual no aparece directamente en la Biblia. Es un periodo entre Malaquías y Mateo, pero es muy importante conocerla y sí hay mucho material complementario que nos habla sobre aspectos históricos, sociales y lingüísticos de esta etapa, en la cual se conoce que realmente sucedieron algunos eventos de gran relevancia e importancia para la venida del Mesías. Aquí mire, las conquistas y el dominio griego y finalmente la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C. pues propició la división del imperio en las 4 dinastías de generales griegos, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, y su dominio sobre toda Judea. Y aquí, mis amados, también tenemos la rebelión o revuelta de los macabeos, algo que de forma histórica o como elemento histórico es necesario conocer. Además, en el año 146 a.C., Roma vence a Grecia en Corinto, convirtiendo a Grecia como la provincia romana llamada Acaya. Ahora, en el 63 a.C., el general romano Pompeyo entra en Jerusalén y anexa Judea como parte del Estado romano, pero no fue hasta el 6 después de Cristo que Judea fue oficialmente declarada como una provincia romana. También tenemos que como parte de esta etapa, desde el siglo III a.C. hasta el siglo I después de Cristo, también tenemos a los esenios de Qumran, un grupo judío que se apartó al desierto para mantener puras sus prácticas y costumbres. Vamos a estudiar a estos también porque es muy importante. Estas personas tenían como ilegítimo y rechazaban el sacerdocio del templo, y se cree que es de ellos también el legado encontrado en las cuevas de Qumran, con más de 1000 manuscritos preservados en vasijas de barro y que corrobora claramente en gran medida el contenido bíblico que fue compilado en el canon de las Sagradas Escrituras. Y finalmente, durante esta etapa, pues se hace evidente la manera en que crece la esperanza mesiánica y las condiciones que se crearon para que se predicara posteriormente el Evangelio. Y pues finalmente llegamos a la etapa número 11, la vida, ministerio y crucifixión de Jesús. En primer lugar, el nacimiento de Jesús, narrado en los Evangelios. En segundo lugar, su bautismo por Juan el Bautista. En tercer lugar, la tentación en el desierto. En cuarto, los milagros y enseñanzas de Jesús, el sermón de monte, las parábolas, etc. En quinto lugar, la última cena. En sexto, la oración en el Getsemaní. En séptimo, el arresto, juicio y crucifixión de Jesús. Y en octavo lugar, la muerte y resurrección. Mis amados, como puede darse cuenta, pues es una línea cronológica bastante completa desde Adán hasta Jesús, conforme a la Biblia, y la etapa número 10, que es complementaria también su estudio. A partir de aquí, pues nos quedaría sencillamente el Nuevo Testamento, que abarca los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro de los Hechos de los Apóstoles, 21 cartas del Nuevo Testamento, de las cuales 13 de ellas se atribuyen al apóstol Pablo, comenzando desde la epístola a los romanos, y finalmente un libro profético, el cual es el libro de Apocalipsis. Así que, mis amados, como pueden ver, pues hay bastante que escudriñar, así que tómalo con mucha calma, vaya paso a paso en su estudio, sea constante en su búsqueda de Dios y en su relación con Él, y recuerde siempre que no es una carrera de rapidez, sino de perseverancia, y que el Señor es siempre galardonador de aquellos que le buscan. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.